Genial, vamos a ello. ¿Cómo eliminar la procrastinación y los estados de pereza en tu vida? Para convertirte en un héroe que genera resultados sin recurrir al sacrificio ni a la ansiedad. Primera pregunta que os voy a hacer. ¿Quién ha sentido que ha procrastinado muchas tareas importantes en su negocio, en la salud o inclusive con su pareja? Que levante la mano. Yo soy honesto, también he procrastinado muchas tareas importantes. Otra pregunta, ¿quién cree que podría ser un poco más productivo o dar un poquito más de sí mismo para generar o acelerar los resultados? Incluso yo también podría ser un poco más productivo cada día, ser más congruente y dar más de mí cada día. Bien, pues si eres un emprendedor o creador o incluso una persona que está plagada por el autosabotaje y la procrastinación y estás viendo que tu propio potencial e incluso el de tu negocio está reprimido por ese autosabotaje, esta formación, querido o querida, es para ti. Primero, vamos a definir qué es la procrastinación. Es importante que tengamos un concepto de qué es la procrastinación. Yo puedo tener estos 4 puntos, que para mí son la procrastinación, y tú puedes tener otros puntos. Para mí la procrastinación, en primer lugar, es traicionar tu propia palabra. Es no cumplir con aquello con lo que te has comprometido. Por lo tanto, es traicionar aquel compromiso que has generado en base a tus objetivos. Lo segundo es postergar las tareas importantes. Es postergar las acciones que traen progreso a tu vida, ya sea en tu negocio, en la salud o en las relaciones. Postergo lo importante. ¿Por qué? Porque probablemente me traigan incomodidad. Si yo asocio incomodidad con sufrimiento, voy a postergar esas tareas que van a requerir de un esfuerzo. En tercer lugar, pierdo el tiempo en trivialidades. Pierdo el tiempo en cosas superficiales que me dan dopamina rápida y me dan placer. El ego confunde placer con felicidad. Si yo confundo placer con felicidad, voy a estar constantemente buscando fuentes de dopamina rápida para intentar llenar un vacío que tengo dentro. Y en último lugar, que esto para mí es el más importante, que es no ser coherente a tus objetivos y visión de vida. No ser coherente. Cuando tú estás procrastinando aquellas tareas, aquellas acciones que traen progreso a tu vida, no estás siendo coherente con aquello a lo que te has comprometido. Estos 4 puntos para mí definen lo que es la procrastinación. Pero ojo, aquí vengo a romper con el primer paradigma. La procrastinación no es el problema. No es el problema. Es un problema, por supuesto, pero no es la raíz, no es la causa del conflicto. Lo que te hace sentir internamente es el causante de que estés en conflicto con tu procrastinación. Lo que yo siento a nivel corporal y esa resistencia que yo pongo encima de la mesa al sentir eso, es lo que crea conflicto con mi procrastinación. Por lo tanto, la procrastinación, ¿qué me puede causar a nivel de estados de conciencia? Me puede causar culpa, genero culpa porque pienso, hostia, debería estar siendo productivo, debería ser más disciplinado, debería estar haciendo esto, tendría que estar haciendo esto, etc. Puede generarme vergüenza. Vergüenza por haber roto con el compromiso, vergüenza por no haber sido esa persona a la cual me he comprometido a ser. Me puede provocar incluso enfado, me puedo enfadar conmigo mismo, ese autoodio generado por no cumplir con mis objetivos. Incluso pena porque proyecto un futuro donde no estoy logrando mis objetivos por consecuencia de estar procrastinando en el momento presente. Son las sensaciones internas que se generan de la resistencia a aceptar tu procrastinación. Cuando yo no acepto mi procrastinación, me resigno y en consecuencia se generan estos estados de conciencia negativos que causan el conflicto directo con la procrastinación. Es ahí donde hay que generar el trabajo y es ahí donde tenemos que poner el foco de nuestra conciencia. Cuando yo no me permito sentir esas sensaciones, huyo a través de dopamina rápida. Cuando huyo de las sensaciones corporales que me produce la procrastinación o la pereza, incluso la apatía, perpetúo el conflicto. Familia, yo muchas veces me levanto apático, bajito de energía, en procrastinación, que no me apetece literalmente ponerme a trabajar o hacer aquellas tareas que mueven la aguja. Pero si yo me resigno y entro en un estado de conciencia bajo, el conflicto se va a perpetuar. No voy a conseguir salir del ciclo vicioso que está causado alrededor de la procrastinación. El primer paso, como veremos más adelante, es aceptar esa sensación interna e inundarme de ella. Seguimos. Cuando yo me doy el permiso de explorar y sentir las resistencias que surgen en torno a mi procrastinación, a mi miedo, a mi apatía, a la pereza o a mi baja energía,
vuelvo a conectar conmigo mismo, donde nada está pisando el freno y simplemente aparece de forma natural cómo debo pensar, sentir y actuar. De nuevo, para mí la solución para la procrastinación es estar en conexión contigo mismo, estar alineado contigo mismo para saber exactamente cómo debes pensar, sentir y actuar. Cuando yo estoy desconectado de mí mismo, surgen todos esos conflictos y esas resistencias en consecuencia de bloqueos mentales y emocionales. Y la procrastinación simplemente es una consecuencia de esos bloqueos mentales y emocionales. Por lo tanto, debemos entender que para nosotros ser más productivos y lograr más resultados, ya sean más ventas, más clientes, más resultados, más amor o un mejor estado físico, no necesitamos ser más positivos, no necesitamos mejores hábitos, no necesitamos enfocarnos más esfuerzo, más disciplina o recurrir al mundo externo. Lo que necesitamos es identificar la raíz de nuestra pereza, de nuestra procrastinación y de nuestra apatía. ¿Cómo? Profundizando en nuestras resistencias, indagando y adentrándonos en aquello que nos genera incomodidad, resistencia o dolor, para descubrir exactamente lo que hace difícil que nosotros cumplamos con nuestras intenciones. Así que ahora vamos a tocar estos puntos. Te voy a entregar 9 puntos para que puedas eliminar la procrastinación. Y ninguno de estos puntos los vas a encontrar en ningún libro porque estos puntos los saco de mi propia experiencia interna y de los años y dinero invertido en formación, coaches y terapias para mi propio crecimiento. Así que por favor te pido que lo integres en tu propia experiencia, que lo valides en base a lo que estás buscando y que compruebes la validez de estas claves. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hacemos ese compromiso? Perfecto. Vamos al paso número 1. El paso número 1 es reconocer que la procrastinación no es el conflicto, no es la causa del conflicto, sino que es el miedo detrás de la procrastinación. Reconocer que la procrastinación equivale a miedo, no pereza. Yo procrastino aquello que me da miedo. De hecho, el ser humano es increíblemente bueno procrastinando aquello a lo que se resiste. Así que lo primero, cuando aparezca la procrastinación o cuando aparezca la pereza, va a ser identificar a qué le tengo miedo. Tal vez le tenga miedo al rechazo, tal vez le tenga miedo al fracaso, tal vez le tenga miedo a brillar demasiado. Cuando aparezca la pereza a la hora de ser constante y reafirmar constancia a través de tu marca personal compartiendo un reel, cuando surja la pereza o la procrastinación, voy a preguntarme, ¿de qué tengo miedo? ¿Realmente? ¿Por qué estoy evadiendo tomar acción y ser incongruente a través de mi marca personal? Tal vez tenga miedo a la crítica, tal vez tenga miedo al rechazo, tal vez tenga incluso miedo a que ese reel se potencie y llegue a demasiadas personas. Así que el foco no está en eliminar la procrastinación, en forzar la acción, con 1000 técnicas, con 1000 herramientas. El foco debe estar en sanar el miedo que hay detrás de la procrastinación. Así que cada vez que sientas que estás procrastinando, respira y di gracias porque ahora te veo. Gracias porque antes estaba en piloto automático sin darme cuenta que estaba en un estado de víctima. Al verlo, puedes ir hacia adentro y preguntarte, bien, ¿de qué estoy huyendo? ¿De qué tengo miedo? Y de ahí vamos al paso número 2. Pero antes, cuando yo genero culpa o me resigno, cuando descanso o aplazo ciertas tareas, es cuando surge el conflicto, porque yo puedo escoger de forma consciente, incluso no un patrón automático, no un patrón de piloto automático, sino yo escojo conscientemente tumbarme en la cama y ver un capítulo de Netflix. No me resigno, me reconozco como completo, reconozco que estoy procrastinando otras tareas, pero aún así estoy en paz, porque no me genera conflicto. El problema es cuando me resigno y no me reconozco, cuando me genera conflicto. La pregunta clave en este caso es, ¿a qué situación, dolor o ciclo le tengo tanto miedo que llevo tanto tiempo resistiéndome? Porque esa resistencia es exactamente lo que se está convirtiendo en mi sufrimiento. Así que 3 cosas claves. Por orden, no necesito estrategias complicadas para luchar contra la procrastinación, la pereza o el estancamiento. Necesito conectar conmigo mismo, observar qué miedo se esconde detrás de la resistencia y proceder a sanarlo. Cuando yo me reconozco como alguien completo, natural e infinito, la acción surge con menos esfuerzo, familia. Es decir, cuando yo me reconozco como un ser infinito, que no está sujeto al condicionamiento del ego, al condicionamiento del yo del pasado,
me puedo dar cuenta de que aquellas acciones que traen progreso surgen de forma natural sin que yo tenga que forzar nada. El problema es cuando no me estoy reconociendo como completo, me reconozco como una víctima, me reconozco como que la causa o la fuente de mi felicidad está en el mundo externo, al igual que la fuente de mis problemas también. Entonces ahí, en ese formato víctima, no estoy conectado conmigo mismo, la acción requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísimo sacrificio, y ahí es cuando reafirmo la culpa y procrastino. ¿Se entiende? Sé que al principio puede sonar un poco shock, un poco muchos golpes directos, pero esta es la base. De hecho, es tan simple que a veces la gente no lo entiende, porque está el ego intentando debatir o racionalizar estas palabras. Así que la procrastinación en base se va a eliminar cuando yo reconozca quién soy y entre en un estado de certeza absoluta, que realmente puedo lograrlo sin sacrificio y sin sufrir por el proceso. ¿Bien? Así que quiero, por favor, que hagáis captura a esto que os pongo en pantalla, porque proviene de uno de mis maestros espirituales, que es el Dr. David R. Hawkins, que es para cancelar cualquier tipo de conflicto interno. Esto incluso recomiendo que lo aprendáis de memoria, porque de verdad es una estrategia que es súper efectiva y puede romper con cualquier tipo de conflicto. Cuando yo sienta ese miedo antes de, por ejemplo, publicar en redes, yo me voy a sentar, voy a respirar, incluso si me lo sé de memoria lo puedo decir, cancelo cualquier sistema de pensamiento basado en el conflicto con relación a mis redes sociales. Soy un ser infinito y no estoy sujeto a la procrastinación. Me permito experimentar la sensación de pereza sin resistencias y dejo ir esta energía. Elijo reafirmar amor, excelencia y gratitud a través de esto. Respiras y sueltas y vuelves a repetir y verás cómo la energía negativa acumulada debido al conflicto relacionado con la procrastinación empieza a disolverse gracias a simplemente recitar esto en tu interior y recitarlo creyéndotelo. Cancelas cualquier sistema de pensamiento que está basado en el conflicto con relación, por ejemplo, a la productividad, a la salud, etc., con relación a aquella decisión que debes tomar que no estás tomando. Reconoces que eres un ser infinito y que no estás sujeto a la procrastinación. Te permites experimentar la sensación interna de la pereza sin generar resistencias y dejar ir esa energía negativa. Luego, eliges reafirmar X, Y y Z a través de esta experiencia. Esto para mí es fundamental y para mí este valor ya es suficiente. Seguimos, vamos al paso número 2. Una vez tenemos ese miedo identificado detrás de la acción que estamos postergando, vamos a transitarlo en lugar de huir de él. La próxima vez que yo sienta esa resistencia a actuar, voy a parar un segundo, mucho relacionado con el proceso anterior, ¿sí? Que es respirar profundamente, cerrar los ojos y empezar a identificar dónde se encuentra el miedo. ¿Dónde siento esto en mi cuerpo? ¿Está en el pecho? ¿Está en el estómago? ¿Está en la garganta? ¿Está en la nuca? ¿Está en la cabeza? ¿Dónde está? No lo juzgo y me permito sentir esa sensación por 2 minutos. Y te prometo que si realmente tienes una apertura emocional y espiritual a sentir esa sensación interna en tu cuerpo, la sensación se va a disolver y se va a dejar de anclar a esa energía negativa. Imaginad una olla a presión. Si tú mantienes esa olla a presión cerrada, reprimiendo, negando la emoción, negando la sensación, negando que te sientes culpable, llegará un punto en el que explotará. Algo del mundo externo va a provocar que la olla explote, pero eso del mundo externo no es el causante, es la represión y haber negado esa sensación interna durante mucho tiempo. Pero si yo me doy el permiso de no juzgar, liberar la tapa y que salga toda la presión, es obvio que la energía se disuelve y que la sensación comienza a disiparse de forma gradual. Vamos al paso número 3, que es comprométete con quién eliges ser, no con lo que tienes que hacer, que son las tareas. Aquí esto me lleva al cuestionamiento de, hostia, si dejo de comprometerme con esas tareas, con esos objetivos, con esas acciones que traen progreso a mis objetivos y empiezo a comprometerme no con ello, sino con quién elijo ser, para que eso a lo que me comprometía antes y que me generaba conflicto surja de forma mucho más natural, ¿no creéis que voy a ser mucho más productivo? No se trata de tengo que subir 3 posts al día o tengo que cerrar 5 ventas antes de que acabe la semana. Se trata de preguntarme quién elijo ser hoy como emprendedor, como marido, como mujer, como padre, como madre. ¿Quién elijo ser hoy?
Elijo ser una persona que aporta valor a diario. Elijo ser una persona que honra su palabra. Elijo ser una persona que vive en excelencia. Elijo ser una persona que está en presencia. Familia, la acción sale sola, porque cuando tú te comprometes con quién eliges ser, colocas tus principios por encima de tu estado emocional. El problema es que la procrastinación te domina porque priorizas el estado emocional por encima de tus principios elevados, por encima de aquello a lo que te has comprometido. Priorizo la pereza, la procrastinación y la apatía por encima de mis principios de aportar valor a diario, de vivir en excelencia y de honrar mi palabra. De ahí surge el conflicto y la resistencia, y de ahí perpetúo el estancamiento en resultados, ventas y clientes. Y esto se aplica a cualquier otro sector, familia. Esto lo estoy aplicando sobre todo en el mundo del emprendimiento, pero podéis canalizarlo hacia otro sector. Bien, entonces trasciendo el tengo que, el debería de, y lo sustituyo por otras palabras de poder, como escojo esto, decido, quiero, me comprometo, etc. Cuando tú te comprometes con quién has elegido ser, eres congruente. Y esto es lo que os comentaba al principio. Hoy en día experimentas los conflictos que tienen que ver con aquello a lo que dijiste que sí, pero fuiste incongruente. Como estás siendo incongruente, estás experimentando la escasez relacionada con esa falta de palabra. Entonces, quiero que entiendas que para solucionar esa escasez, ese conflicto o esa resistencia, necesitas simplemente ser congruente con aquello que has escogido ser. Tan sencillo como eso. Paso número 4. Convierte el proceso en un juego y suelta el control. Familia, como os he comentado, si la procrastinación surge de un miedo y de una resistencia, significa que me estoy identificando en exceso con el mundo externo. Significa que me estoy tomando demasiado en serio aquello que me preocupa, esas proyecciones mentales acerca del futuro donde no realizo mi potencial. Pues familia, si sé que realmente la procrastinación está ligada a la preocupación interna, ¿por qué no convierto el propio proceso en un juego? Empiezo a tomarme las cosas con humor, con humildad, empiezo a soltar el control. En base a esto, hago que sea divertido. Sí, por supuesto que habrán retos, te levantarás, tendrás un reto, recibirás una llamada o un audio de un socio diciéndote algo que no te esperabas, pero ya te lo tomas con humor. Un cliente te dice que no a una venta, te ríes y dices, bueno, este no era mi público objetivo, o tal vez me compre en un futuro. Extraigo el feedback del cliente, genero una comprensión y mejoro mi oferta. Sencillo, un vídeo no tiene likes o no tiene reconocimiento, perfecto, un experimento más. Si se trata al fin y al cabo de tomarte todo como si fuera un experimento. Yo siempre digo que en el mundo del emprendimiento, el emprendedor consciente debe tener la mentalidad del científico. Debe tomarse todo como un experimento. Si yo me lo tomo como un experimento, el miedo al fracaso desaparece. Por consecuencia, me entrego al 100% al proceso y no tengo miedo de lo que pueda ocurrir. Porque suelto la necesidad de que salga perfecto y me comprometo con la excelencia de dar lo mejor hoy de mí y de no controlar el resultado. No está relacionado con esta temática, pero hay que comprender la diferencia entre ser perfeccionista y ser excelente. El perfeccionista está constantemente intentando controlar el resultado. Como el resultado está en el futuro y no puedes controlar el futuro, por consecuencia me estanco y genero una parálisis por análisis. Pero al contrario, cuando yo me comprometo con la excelencia tiene que ver con quién elijo ser en el momento presente y dar lo mejor de mí en todo momento en base a lo que soy, en base a mi nivel de habilidad, en base a mis conocimientos, en base a mi capacidad de vender. Pero doy lo mejor de mí. Me comprometo con la excelencia. No digo, no puedo vender porque todavía no he comprado este curso de ventas. Date el permiso, sé excelente con aquello que tienes. Juega, haz que todo sea un experimento. De esta manera el proceso se vuelve divertido, familia. Vamos al paso número 5. Alinéate con motivaciones superiores. Esto es súper importante porque también solemos ser procrastinadores de motivaciones inferiores. Imagínate que tú estás en un proceso de crecimiento, ya sea en tu negocio, en tu área de salud o en tu área de relaciones, y procrastinas ciertas tareas. Esas ciertas tareas es porque realmente estás alineado con motivaciones inferiores. Álvaro, ¿qué significa estar alineado con una motivación inferior? Básicamente significa que estoy alineado con una motivación que solo tiene en cuenta mi propia ganancia personal. Solo tiene en cuenta mi interés egoísta, mi beneficio propio.
no tiene en cuenta el estar al servicio del resto de las personas, de impactar vidas, de provocar un cambio positivo en un sector en concreto, de ayudar a mis clientes, de proporcionar y de brindar amor a través de mi servicio. Por lo tanto, cuando yo renuncio a la ganancia personal, renuncio a mi interés egoísta y me alineo con una motivación superior, como puede ser estar al servicio desde el amor hacia mis clientes, hacia mi audiencia, hacia mi comunidad, porque quiero dejar un impacto positivo en el mundo. Eso es una motivación superior, porque ya no tiene nada que ver conmigo. Estoy siendo egoísta si procrastino. Estoy siendo egoísta porque me estoy guardando y reservando un valor que podría estar generando un mundo mejor ahí fuera. Cuando comprende esto tu ego, el ego se convierte en ego espiritual y ya está más anclado a tomar acción que no a tomar acción. Porque quiere ayudar, porque quiere estar al servicio, porque quieres realmente marcar una diferencia en el mundo. Así que esto es importante. Ejercicio que os recomiendo aquí, que no lo tenía pensado: coge una hoja de papel y pon todas las motivaciones que tengas con relación, por ejemplo, a tu emprendimiento. Empieza a escribir todas esas motivaciones y detecta aquellas motivaciones que estén ancladas a una motivación inferior. Quiero que conviertas cada motivación inferior a una motivación superior. En vez de decir quiero facturar X cantidad de dinero al mes, conviértelo en una motivación superior. Di: tengo que impactar a 10 clientes, tengo que estar al servicio de 10 clientes, tengo que provocar un caso de éxito en 10 clientes. En base a eso, ya no estoy pensando en el dinero, estoy pensando en generar éxito en los demás. ¿Se entiende? ¿Sí? Seguimos, familia. Paso número 6, relacionado con lo que hemos estado tocando y comentando anteriormente, pero vamos a reforzarlo todavía aún más. Transita tu pereza, procrastinación, sin juzgarlo. ¿Sí? Un poco el ejercicio que hemos estado comentando. En el momento en el que yo me siento perezoso o perezosa, me siento en el sillón, en la silla, donde esté, y empiezo simplemente a respirar. Me pongo la mano en el corazón, me pongo las manos en las piernas y empiezo a sentir en el cuerpo cómo se siente la pereza. En lugar de juzgar la pereza como algo negativo, me doy el permiso de transitar esa pereza durante 5 minutos. Como os he estado comentando antes, cuando tú te das el permiso de transitar una emoción que tú considerabas negativa o un estado que tú considerabas como limitante, ese estado limitante, cuando lo transitas, se convierte en energía pura. Y esto quiero que lo apuntes. Transitar mis estados emocionales sin juzgarlos equivale a un nivel de energía infinito. Transitar mis estados emocionales sin juzgarlos es igual a un nivel de energía infinito. ¿Sí? Y vamos al paso número 7, que aquí viene una revelación muy importante que ya he comentado en mi retiro espiritual. Acepta tu estado actual, es transitorio, es efímero, dura poco. Y no quiero que se confunda la aceptación con la apatía. La aceptación no tiene nada que ver con la apatía. La apatía es un bajo nivel de energía, tiene que ver con la desesperanza, con no reconocer quién eres, con el victimismo, con darle poder al mundo externo, con poner y colocar la fuente de tu felicidad en las causas externas y con negar tu poder creador. Una persona que está apática, literalmente en los niveles de la conciencia, calibra muy bajo, o sea, está más cerca de la muerte que de la propia vida. Es un nivel muy bajito de energía y tiene que ver con no reconocer quién soy, con ser víctima de todo lo que me pasa, colocando la causa en el mundo externo. En cambio, una persona que está en aceptación es una persona que reconoce que aquello que está viendo es exactamente el caldo de cultivo que tiene delante para poder evolucionar. Entonces, una persona que acepta no se queda en la cama tumbada viendo Netflix porque está llena de energía. La aceptación tiene mucha energía, familia. Si no, mirar los niveles de la conciencia del Dr. David Hawkins. ¿Sí? Entonces, hay cosas en este universo, en este mundo, en este plano pragmático, que yo no puedo controlar. Y cuando no las puedo controlar, lo acepto. Y desde ese estado de aceptación estoy en paz. Y me centro en aquello que puedo controlar. Aceptar un estado no significa que yo me resigne o que genere culpa. ¿Queda claro? Sí, lo acepto, no me resigno. Paso número 8, para mí súper importante, es cómo convertir el proceso en un juego. Enamórate por completo del proceso. Una persona que está completamente enamorada del proceso, familia, no puede sentir desgaste. No puede sentir desgaste.
Yo, obvio que hay días que me siento con más bajo nivel de energía, pero cuando estoy entregado y enamorado del proceso, porque estoy haciendo algo que me mantiene simplemente entregado en un estado de flow, incluso la gente a mi alrededor me pregunta, oye, ¿no estás cansado? ¿Te has levantado a las 5 de la mañana? Son las 9 de la noche y no has parado en todo el día. ¿No hay desgaste? Imagínate que estás haciendo el amor con tu pareja. ¿Hay desgaste o no hay desgaste? Por supuesto que no hay desgaste, estás enamorado del proceso. Entonces, cuando tú haces lo que te apasiona, no sientes desgaste. Cuando estás con tus amigos, con tu pareja, haciendo algo que te llena por dentro, estás súper contento y agradecido. Puedes, por supuesto, sentir cansancio, pero no sientes desgaste. El desgaste tiene que ver con un muy bajo nivel de energía. Bien, porque significa que estás entregado al proceso cuando estás enamorado del juego que tienes delante. Vamos al paso número 9. No confundir sufrimiento con transitar una incomodidad que supone esfuerzo. Y esta es la última semilla que os entrego. Yo no voy a confundir sufrir o sacrificarme por el proceso con transitar una incomodidad que supone esfuerzo. La gente confunde esfuerzo con sufrimiento. Yo no tengo que sufrir para alcanzar resultados, para vender, para vivir de lo que amo. No tengo que sufrir. Otra cosa es que me hayan programado mentalmente que conseguir dinero, que conseguir relaciones, se trata de sacrificarse y de sufrir por el camino. Lo que pasa y lo que ocurre en este caso es que confundimos la incomodidad con el sufrimiento. Y cuando yo me resisto a transitar la incomodidad es cuando sufro. Cuando juzgo la incomodidad como algo negativo, entonces sufro. Familia, todos los procesos que conlleven una mejora en cualquier área de tu vida van a conllevar incomodidad. Cuando yo me comprometo con elevar mi nivel de conciencia con relación a un área en mi vida, es normal que cuando esté arriba, desde arriba pueda ver todos los conflictos que necesito sanar y transitar desde una posición más elevada, que antes no veía porque estaba en un nivel de conciencia bajito. Por lo tanto, va a suponer incomodidad transitar esos conflictos, transitar ciertas resistencias y por ende necesito esforzarme en el resultado. Si yo quiero un mejor estado físico, el hecho de ir al gimnasio cada día me va a suponer un esfuerzo y una incomodidad. Pero yo no elijo sufrir a través de este proceso, no elijo reafirmar sacrificio a través del propio estado de crecimiento de mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, el emprendimiento también supone retos, es el juego que tú has elegido jugar. Toca transitar retos, ¿ok? Es parte natural del proceso sentir incomodidad. La transito sin quejarme. Ahora, vamos a hacer un ejercicio todos juntos para poder integrar toda esta parte formativa teórica. El primer paso es que cojas una hoja de papel, la hoja que has estado utilizando con Aarón, y escribas una tarea o varias tareas, acciones que llevas días o semanas procrastinando. Incluso que las has lanzado, pero no las has lanzado con la frecuencia a la cual te habías comprometido. Por consecuencia, hay una resistencia en esa tarea o en esa acción y necesitas aplicar conciencia. Ejemplo, lanzar un curso digital, contactar a un cliente, publicar en redes sociales. Os voy a dejar de 3 a 5 minutos para que escribáis una tarea o varias que lleváis días o semanas procrastinando. Que empiece el tiempo. Ahora vamos a indagar un poquito más, ahora que tenemos conciencia sobre esas tareas que nos suponen un conflicto, vamos a ir al paso número 2, que ese paso significa, debajo de esa tarea o acción que llevo tiempo procrastinando, voy a responder a la pregunta, ¿a qué le tengo miedo aquí? Y hay que ser totalmente honesto. Cualquier cosa que intentes camuflar para no aceptar plenamente esa resistencia es engañarte a ti mismo, es de nuevo entrar en el ciclo del autosabotaje. Así que sé honesto. Sé transparente. Es un acto de amor propio hacia ti mismo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Es al fracaso? ¿Es a que te critiquen? ¿Es a que no logres resultados? ¿Es a reafirmar insuficiencia? Haz una lista de todos los miedos o proyecciones mentales que surjan cuando leas esa tarea o esa acción. Os voy a dejar en este caso unos 5 minutos porque aquí tal vez hay que indagar un poquito más en el subconsciente sobre los miedos, que suelen estar ocultos en la mente subconsciente. Vamos a ello, familia, 5 minutos. Bien, una vez tenemos los miedos identificados, ahora toca transitarlos. En base a lo que hemos estado viendo, ahora tocaría transitar esos miedos. Pero antes de transitarlos, de darte el permiso, como hemos estado comentando con las técnicas que te he proporcionado a través de esta formación, quiero que apuntes y hagas un compromiso contigo mismo. ¿A qué me comprometo?
cuáles son los principios a los que debo adherirme para dejar de procrastinar y empezar a ser congruente con aquello que he escogido. Por lo tanto, ¿a qué me comprometo? Ahora soy consciente de la raíz o del conflicto detrás de mi procrastinación. Cuando soy consciente, tengo una responsabilidad, porque ahora si perpetúo el conflicto, estoy siendo responsable porque soy consciente de qué lo está causando. Y no estoy siendo congruente de nuevo. Pero cuando es totalmente inconsciente, procrastinas, no entiendes cuál es la raíz, etc., ahí no hay un nivel de responsabilidad elevado, porque al fin y al cabo estás en piloto automático, repitiendo patrones inconscientes limitantes, sin tener tú ningún tipo de voluntad para poder transitar esos estados. Por lo tanto, me pregunto, ¿quién elijo ser? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero representar? ¿Con qué me quiero comprometer ahora que soy consciente de la raíz del conflicto? Vamos a dejar este ejercicio para que lo desarrolles luego tú en casa. ¿A qué me comprometo ahora que soy consciente de la raíz del conflicto? Tal vez me comprometa a aportar valor, transitar ese miedo a través de las técnicas que te he proporcionado. Antes de ejecutar las acciones o de ejecutar esas tareas, me voy a tomar 5 minutos de respiración consciente, transitando, dejando ir esa carga negativa antes de comprometerme con esas tareas. Me comprometo a ser una persona excelente en mi día a día, en mis tareas, en mis acciones. Me comprometo en ser un líder en mi equipo, etcétera, etcétera. ¿A qué me comprometo? Y el paso número 4 es simplemente repetir esto, ¿no? Parecido a lo que hemos visto. Respirar hondo 3 veces. Elijo transitar este miedo y actuar hoy porque soy un ser completo, excelente e infinito. No estoy sujeto a esto. Esto quiero que os lo tatuéis mentalmente, incluso si tenéis un post-it, escribidlo, tenerlo a la vista en todo momento, cada vez que aparezca el autosabotaje, simplemente conectar con esa fuerza, con esa intención consciente que tenéis dentro, con ese poder creador. En base a eso, desidentificaos de cualquier conflicto originado por el ego a través de esta oración, ¿no? Elijo transitar este miedo y actuar hoy porque soy un ser completo, excelente e infinito. No estoy sujeto a esto. Conclusión general de todo lo que hemos visto. No sois perezosos. Tenéis miedo. Y ese miedo se sana cuando lo transitas, cuando te comprometes con aquello que has escogido ser y cuando conviertes el proceso en un juego. Ahora, imagina cómo sería tu vida, cómo sería tu negocio, cómo serían tus relaciones o tu salud si cada día decidieras actuar desde el amor en lugar desde el miedo. Piénsalo un momento. En mi negocio, si decidiera actuar desde el amor, actuar desde la coherencia, actuar desde el servicio, yo proyecto más clientes, más ventas y un mayor impacto. Es consecuencia natural porque está alineado con esos principios. Por lo tanto, piensa cómo sería tu vida si decidieras alinearte con estos principios que te he presentado y dejaras de traicionar tu palabra a través de la procrastinación. Familia, esto está a un paso de distancia y ese paso empieza hoy a través de vuestro compromiso. Ahora, si quieres ir más allá, te invito a que sigas explorando todos estos conceptos conmigo en mi comunidad gratuita, Guionistas Conscientes. Comunidad donde está Aarón, es una comunidad en Telegram donde aporto un audio de valor casi cada día para elevar vuestro nivel de conciencia y romper con el autosabotaje que te mantiene estancado o frustrado. La procrastinación y el autosabotaje, como os he comentado al principio de mi formación, son puntos clave que trabajo en mi mentoría privada para acelerar resultados en el negocio y en el emprendimiento. Familia, 1.000.000 de gracias a todos.